Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Un saludo muy especial para todas las familias del Oriente Antioqueño. Nuevamente estamos aquí desde Diálogos de Frontera, este programa que realizamos desde la Universidad Católica de Oriente para todos ustedes. Mi nombre es Luisa Ramírez y saludo como siempre a mi compañero Jesús David Vallejo. Profe. Luisa, qué gusto nuevamente estar en Diálogos de Frontera contigo y con nuestros invitados. Hoy abordaremos un tema muy interesante que últimamente ha perdido un poco de importancia, que se le debería dar un poco más, pero qué bueno retomarlo. Qué bueno retomar esa enseñanza de los 80, de los 90, de los 70, en donde no existía tanto la digitalidad y existían más las bibliotecas. Saludo a nuestros invitados especiales. Está Cristian Alejandro Suárez Giraldo. Él es filósofo, asimismo magíster en filosofía. También es doctorando en humanidades digitales y actualmente es el director del Fondo Editorial de la Universidad Católica de Oriente. Cristian, bienvenido. Hola Luisa, Jesús, un gusto poder acompañarlos en este espacio para conversar, como bien lo decías, en un tema tan importante como es la lectura. Muchas gracias. También saludamos a Ana Rita Echeverry Ríos, psicóloga de la Universidad Católica de Oriente, magíster en educación y asimismo en neuropsicología clínica, especialista en psicología educativa. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes y hablar este tema tan importante como es la lectura, que no solo se habla de la parte cultural y académica, sino también la gran implicación que tiene en el fortalecimiento cerebral. Así es. Muchas gracias. Profesor Jesús David, realícenos entonces la introducción a esta temática que hoy vamos a abordar acerca de un hábito que muchos quisiéramos tener un poco más arraigados en nuestra rutina de vida, pero que es muy importante que todos lo concibamos con la importancia que merece. Gracias, Luisa. Es evidente, queridas familias, que a medida que va avanzando la tecnología, ella va trayendo consigo pues, muchos beneficios, pero también algunas prácticas que no corresponden, en este caso, a la promoción de la lectura. Cuando nos acercamos a un texto, nos acercamos a un mundo, nos acercamos a una realidad, a una cultura. Aprendemos arte, literatura, música, historia, arquitectura. Conocemos nuestras raíces. No solo nos aproximamos a las letras, no solo nos aproximamos a nuestra lengua, sino que a partir de allí aprendemos a escribir bien, aprendemos a hablar mejor, a exponer. Aprendemos eso de la lógica y la argumentación. Y esto es triste hoy verlo porque los instrumentos, digámoslo así, tecnológicos y dentro de esto la inteligencia artificial nos ha llevado a leer tal vez, pero a comprender poco. Y hoy hay una preocupación, y muy bien que tenemos acá nuestros expertos, de cómo se ha venido transformando, especialmente en los niños, por la poca lectura y el acceso a las pantallas, a los dispositivos, cómo inclusive nuestra parte prefrontal empieza a tener cambios importantes. Ya bien lo decíamos que algunos países han empezado a tomar cartas en el asunto, a promover la lectura, la escritura, el exponer, el sustentar. Yo creo que cuando nos promovían con todo esto de nuestro escritor Gabo, nos mostraban cómo al abrir el libro volaban las mariposas amarillas, pero nos decían, mire todo lo que descubrimos y todo lo que hay detrás de un libro. Eso que se puede ver tan simple es verdad. Y qué bueno que hoy podamos comprender con ellos de los cambios que a nivel comportamental, que a nivel literario, que a nivel de conocimiento podemos adquirir. Yo creo que estamos a tiempo. Todo puede hacerse para mejorar, para acercarnos de una manera creativa, innovadora y usando la tecnología.
no estamos peleando con la tecnología, sino que el uso debe ser siempre moderado y recuperar el hábito de la buena lectura, y qué bueno que nos puedan recomendar. Así que Luisa, qué rico que esté con nosotros, usted que está también en una facultad que promueve la lectura y que te toca dar clase de oralidad inclusive, qué bueno que también hoy nos dé sus aportes. Claro que sí, muchas gracias por la introducción, profesor Jesús David. Qué bueno aprovechar la experticia de nuestros invitados para que nos cuenten cuáles son esos beneficios que tiene la lectura. Bueno, pues quisiera empezar un poco porque nos han puesto como telón de fondo el tema de lo digital. Y yo creo que la lectura viene acompañada de este cambio de paradigma cultural en el que nos encontramos. No se trata de satanizar uno o el otro medio, porque finalmente hoy nos encontramos con diferentes dispositivos. El libro desde la antigüedad se convirtió en un dispositivo para poder leer, así como tenemos el internet, inclusive la inteligencia artificial. Son dispositivos que para nosotros acompañan los procesos de escritura, lectura, que son pues como esas habilidades básicas. Entonces, quisiera partir un poco de esa idea. Y es que la lectura a nosotros nos ofrece dos habilidades básicas. En primer lugar, la posibilidad de crear, de imaginar, que es como esa posibilidad que tenemos todos los seres humanos de proyectar mundos que existen o que quisiéramos que existieran de otra manera. Y la segunda habilidad es inevitablemente pensar desde una paradigma o desde una orilla de la que usualmente no pensamos. Porque, como lo entendemos desde la tradición filosófica, la lectura sobre todo es un diálogo, es una experiencia de conversación. Y la única manera que tenemos para aprender es cuando entramos en contacto y en conversación con el otro. Por eso la lectura trae como principal beneficio la posibilidad de conversar. A veces con nosotros mismos cuando hacemos la lectura de manera interior, con los otros cuando hacemos ejercicios de lectura colectiva, grupal, y con otros cuando podemos esperar, inclusive cuando escribimos para que otros lean lo que nosotros escribimos. Gracias, Cristian. Listo. Bueno, un enfoque más desde la neurociencia, hablando de los beneficios de la lectura. Entonces, inicialmente la lectura fortalece la neuroplasticidad cerebral, que es un término que se ha escuchado bastante, y es esa capacidad que tiene el cerebro de aprender, reaprender, organizarse de acuerdo a las experiencias nuevas que se tienen. Gracias a la neuroplasticidad o a la plasticidad cerebral, nosotros podemos aprender durante toda la vida. Cuando se lee, el cerebro se mantiene activo, por lo tanto, tenemos más capacidad para adquirir aprendizajes todos los días. Cuando se lee, se fortalecen las funciones ejecutivas, bien lo decía David ahorita que empezamos, los cambios que se han generado en lóbulos prefrontales. Encontramos ahí las funciones ejecutivas, la capacidad de centrar la atención. Cuando nosotros estamos en una pantalla, la pantalla nos roba la atención. Nosotros no tenemos que dársela, ella la toma. Una pantalla se basa de luz, sonido y movimiento. Por lo tanto, nuestro cerebro queda inmerso sin ningún esfuerzo en el modo lectura o en el modo lo que estemos viendo. Pero cuando nosotros empezamos la lectura, por ejemplo a través de un libro, nos esforzamos y mantenemos una atención focalizada, ejecutiva, que nos permite a nivel consciente estar ahí, en el aquí y el ahora. Cuando no se está en el aquí y el ahora, no sé si les ha pasado que uno empieza a leer, termina la página y dice, ¿qué leí? Y le toca devolverse. Entonces estamos hablando de niveles atencionales bajos y de memoria, porque otra de las funciones cognitivas que se fortalece es la memoria de trabajo y es la capacidad de almacenar múltiples recuerdos, palabras para utilizar en el momento. Cuando yo leo, presto atención, memorizo y al final puedo dar cuenta de un resumen de la lectura o lo que vaya a hacer mi intervención al respecto. Esas dos funciones son súper importantes para el aprendizaje. Cuando no hay atención y no hay memoria, no hay aprendizaje. Cuando no hay memoria, no hay ser humano. La memoria a corto plazo favorece la memoria a largo plazo. Fue alguna vez un tip que me dio un docente y es que leemos una página, recordamos lo que leemos y más fácilmente se nos queda en la memoria futura, como tip.
Pero más adelante les vamos a dar más recomendaciones sobre métodos y formas de leer para que se convierta en un hábito que sea practicado por todos nosotros, promovido por supuesto desde la escuela y la familia. Vámonos a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Diálogos de Frontera. Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia. Desde su creación, la Universidad Católica de Oriente está comprometida con el desarrollo integral del ser humano. Hoy responde a la Acción Mundial por el Bienestar denominada Objetivos del Milenio. El Oriente Antioqueño es una región biodiversa, cuenta con páramos, bosques, cuencas y embalses que producen energía. La universidad se ha dedicado a estudiar y proteger estos recursos con la ayuda de bioindicadores en todo el territorio, pequeños seres vivos llamados también macroinvertebrados que con su presencia anuncian si el agua es potable para el consumo humano. Cuenta con una gran colección de toda la flora existente en la región, un ejercicio fundamental para su conservación. También está conectada con la investigación para la producción agrícola, con sus plantas de biotecnología y sanidad vegetal. Logra producción de material vegetal sano, abundante y de calidad que garantiza la seguridad alimentaria y combate el hambre en muchas regiones. Para citar solo un ejemplo, todo el banano sembrado por esta agroindustria en Colombia es producido en la UCO. Sumado a estos grandes avances, la UCO ha logrado implementar procesos educativos y de inclusión social. El programa del Servicio Educativo Rural, SER, surge de estudios y metodologías de investigación que crean condiciones reales para que muchos campesinos puedan acceder a la alfabetización y a la formación básica. La inclusión social también se materializa en procesos investigativos de áreas de la salud y de las ciencias sociales, en los que le ha permitido ser pionera en áreas como la gerontología y la atención a poblaciones vulnerables en un país que busca la paz y la convivencia entre sus ciudadanos. El lema de la universidad, a la verdad por la fe y la ciencia, lo ha desarrollado plenamente con mucho éxito. Ha escogido 4 temas de investigación fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de la región y con los objetivos de la universidad. Estos son la parte de agronomía, la parte ambiental, la parte de educación y la parte de sanidad vegetal. Todo esto hace parte de la investigación que la universidad está haciendo para contribuir al desarrollo de la región. De esta manera, la UCO avanza como líder de transformación social, con procesos serios y responsables que buscan proteger la familia como máximo valor de las comunidades y centro de la sociedad. Saludamos a todas las familias que se vinculan a nuestro programa Diálogos de Frontera. El día de hoy hablando sobre la importancia de la lectura. Luisa, qué interesante porque al escuchar al doctor Cristian y a la doctora Ana Rita, recordaba la importancia y el beneficio que tiene para los adultos mayores el leer. Se ha descubierto que inclusive más que crucigramas, sudokus u otro tipo de juegos, la lectura ayuda mucho al adulto mayor o a alguna persona que empieza a tener alguna condición neurodegenerativa. Qué bueno que esto lo recordemos porque en los hogares podemos promover con los adultos mayores y con los que están cercanos o teniendo esta condición el leer, el promover la lectura y en voz alta. Qué bueno que ellos nos puedan ampliar un poco sobre los beneficios de la lectura. Bueno, de acuerdo. Numerosos estudios han mostrado que cuando una persona lee, sirve pues en 2 momentos del deterioro cognitivo. Primero, cuando la persona ya ha sido diagnosticada
uno de los ejercicios de rehabilitación para mantenimiento, para que el deterioro se postergue un poco más, es la lectura. Como ya les había mencionado, la lectura activa numerosas áreas del cerebro, lo que hace que el cerebro esté activo y que la persona mantenga su autonomía por más tiempo, su capacidad para tomar decisiones, su capacidad para tener niveles atencionales, de memoria, evitar accidentes, por ejemplo, en el hogar, porque tiene mejor atención focalizada. En fin, numerosos pues, aspectos en la parte cognitiva se fortalecen a través de la lectura, evitando ese deterioro. La otra parte se habla de factores protectores. Otros estudios han mencionado que quienes más han leído a lo largo de la vida se protegen de sufrir alguna enfermedad neurodegenerativa tipo Alzheimer o otros tipos de demencia. Profesor Cristian, yo lo veía y cuando él que tiene una responsabilidad, Luisa, qué pena, pero es que lo veía y lo escuchaba, esa responsabilidad de ser editor, de corregir, de revisar y que tú tienes una condición de filósofo. Qué bueno que a partir de esos beneficios, desde lo que tú sabes hacer y tu experiencia académica, cuente de esos beneficios y cómo podemos prolongar y mejorar el tema del hábito de la lectura. Sí, pues uno de los temas que ha como imperado en este espacio de conversación ha sido el de la memoria y el del beneficio de la lectura para construir memoria. Justamente, y lo digo desde el oficio del editor, que es hacer realmente que un libro aparezca y que pueda llegar a las bibliotecas, a las manos de los lectores. La lectura sirve para construir memoria no solo como una capacidad neurolingüística, sino sobre todo una capacidad cultural. Nos conecta constantemente con las personas que están a nuestro alrededor. Preparando un poco el ejercicio de este espacio, recordaba a mí de dónde me vino el gusto o el deseo de leer. Y recordé que en el colegio empezó como una competencia. Mis compañeros, un compañero particularmente, terminaba una actividad y le preguntaba al profesor que se podía sacar su libro para leer. Pues nosotros por competencia no nos quedamos atrás. Y así se fue construyendo, sin pensarlo, en una comunidad escolar en el que muchas veces el ejercicio de la lectura es más dado por obligación, se fue convirtiendo en una clave de amistad, de competencia intelectual, pero sobre todo de construir memoria. Porque de ahí recuerdo, como muchos de los libros que en su momento me gustaron y que hoy me siguen recordando, generando una recordación. Y también desde esa dimensión editorial, los editores tenemos una responsabilidad muy importante porque es definir qué libros para qué públicos. Y eso es una clave muy importante también en esa construcción cultural. No todos los libros son para todas las personas y no todos los libros nos van a permitir cultivar el hábito de la lectura. Por eso es importante hacerle a veces caso como a esos guiños editoriales cuando dicen literatura para infantil. Es porque estamos pensando para que ese libro sea promovido en una etapa particular. Entonces, además de la memoria, además de la posibilidad de construir ese legado cultural, está al lado de la identidad. A través de la lectura podemos construir procesos de identidad, porque justamente es en esos libros que vamos encontrando a lo largo de nuestra vida cómo vamos configurando y cómo vamos construyendo inclusive nuestra propia biografía existencial. Yo quisiera, frente a lo que nos plantea el profesor Cristian, y es lo siguiente lo que está pasando hoy. Cuando nos mencionabas de la memoria, hay que tocar un tema y es el tema cultural, el tema comercial, el tema político, entre otros. Y la invitación es la siguiente. Muchas veces nosotros, a medida en la cotidianidad, discutimos o presentamos temas los cuales no han sido leídos correctamente. Y acá es una invitación que frente a un tema, frente a una condición que querramos saber, qué bueno acudir a las fuentes. Duele cuando te discuten por un meme o el argumento es el último o el microvideo. Ok, vale, ya no los decías. Puedo una nota, una noticia, un concepto, pero qué bueno acudir. Luisa nos lo introducía, la importancia de las bibliotecas. La biblioteca se convierte en un mundo, pero también se convierte en la posibilidad de tú rastrear etimologías, la parte nominal, hacer comparaciones,
tocar el texto, ubicarse en un momento, en una historia, pero también te va a dar la posibilidad de tener conceptos mucho más profundos y claros a la hora de sustentar un argumento, ¿no? Que eso, digamos, lo que hoy hay que recuperarlo, porque sí hay una limitación en las discusiones y en las conversaciones. Yo creo que hay que recuperar la conversación a partir de la buena lectura. Es muy importante también identificar según las edades, que es en relación a lo que habla el profesor y lo que hablaba Cristian, qué libros se les ponen a leer a los chicos desde que están introduciéndoles en ese gusto o en ese amor por la lectura. Apenas hoy en día yo comprendo por qué no comprendía la Ilíada y la Odisea cuando estaba en séptimo o en octavo en el colegio, unas cosas de mitología pues que en ese momento tampoco logro comprender, pero en el autoconocimiento y en el gusto personal uno aprende a identificar qué es esa lectura que le gusta consumir, con títulos tan sencillos como Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida. Wow. Que puede llamar la atención y que lo escribe una millennial, muy alineada a lo que yo soy. ¿Cómo hacer como una reflexión a la academia para hacer o buscar nuevas metodologías que promuevan el gusto y el amor por la lectura? Si quieren, Luisa, voy a partir de lo que acabas de señalar, porque hay como dos formas de entender este asunto. Uno es que necesariamente tenemos una tradición que vamos cargando o que se ha construido gracias a los libros. No más nuestra cultura occidental está fundada en un libro, la Sagrada Escritura. Entonces, evidentemente, en nuestros planes de lectura en los colegios tenemos una gran dificultad como profesores, y es que son libros que necesariamente tenemos que leer, no porque sea una obligación, sino porque tenemos que conocer de dónde venimos. Y de alguna manera esos planes de lectura muchas veces están pensados es en que podamos adquirir las competencias para comprender nuestra tradición y nuestra historia, ¿sí? Entonces ahí hay que establecer una dialéctica, porque entra en juego lo otro, lo que leemos por gusto, por pasión. Para leer no necesariamente nos tenemos que leer el libro de moda o el libro clásico tradicional, porque entonces o en el uno o en el otro bando vamos a quedar como en un punto intermedio. Yo por muchos años he sido profesor de literatura en la universidad, y cuando llegan los estudiantes a las clases de literatura les daba pena decir que habían llegado ahí porque les gustaba la literatura juvenil. Porque el encontrón era, no, es que aquí vamos a leer desde el principio la tradición clásica, Ilíada, la Odisea y toda la tradición. Entonces no podemos discutir con nuestro gusto personal por la lectura, porque es en ese gusto, precisamente, en el juicio que desarrollamos sobre los libros, donde vamos aprendiendo poco a poco cómo generar el hábito de la lectura. Antes de darle la palabra a la profe, vamos a ir a unos mensajes institucionales porque el tema da mucho de qué hablar y ya regresamos en Diálogos de Frontera.
Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Yo soy UCO. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad por la fe y la ciencia. Yo soy UCO. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola, profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Continuamos en Diálogos de Frontera, hoy hablando acerca de la lectura, sus beneficios, la importancia, cómo encontrar métodos y formas de saber leer para que nos guste más, y precisamente a eso quiero encaminar mi próxima pregunta. ¿Existen de pronto tips, claves, metodologías que se pudieran aplicar para que a las personas nos guste mucho más leer? Bueno, la lectura es un proceso de formación, es un proceso que se debe enseñar. Nosotros tenemos una capacidad innata para el lenguaje, eso lo aprendemos de manera natural. La lectura viene dada por, digamos, la etapa escolar y todo lo que de allí se desprende. Entonces, inicialmente, desde los bebés, iniciar el gusto por la lectura, sea un bebé que se le pueda leer, los padres deberían empezar a leerle a los bebés para que se vaya fortaleciendo esa capacidad primero de extender el lenguaje y más adelante de conservar ese espacio de lectura que no solo los fortalece cognitivamente, sino que genera un vínculo en la familia y se va creando también el hábito o la rutina. Entonces, desde el colegio, lo primero es no obligar y no forzar la lectura. ¿Qué pasa? Cuando nosotros convertimos la lectura en un premio, un castigo, un método de evaluación, estamos desde el principio ya sesgando la motivación para el estudiante de ahí en adelante seguir con su proceso de lectura, de entendimiento, de tomarla como prioridad. Entonces ese sería el primer paso. Hay un neurocientífico famoso que se llama Francisco Mora y él ha escrito muchísimo sobre el tema de neuroeducación. Él dice, solo se aprende aquello que se ama. Nosotros aprendemos lo que nos motiva, lo que nos genera curiosidad, lo que nos sirve para la vida. La misión del cerebro es la supervivencia. El cerebro se adapta mediante el aprendizaje. Cuando nosotros encontramos un propósito, entonces a partir de ahí se libera, por ejemplo, el neurotransmisor dopamina, que nos ayuda a generar hábito, nos ayuda a generar constancia. Entonces, en ese sentido, no forzar lectura, sino al contrario, motivarla.
En los colegios, la feria del libro, el plan lector, buscar espacio de lectura, pero un espacio que sea conjunto, que sea divertido, ayuda a fortalecer la lectura. Entonces, más que dar un tip, por ejemplo, yo podría decir, hay que leer todos los días 15 minuticos, no más, si no te gusta. No hay que forzar el cerebro a hacer cosas que no nos gustan. Entonces, 15 minuticos, encontrar lo divertido, encontrar un espacio de conversación, dialogar de lo que se lee, porque se sabe que el 80% de las cosas que nosotros le comentamos a los demás es lo que más fácil se fija en nuestra memoria, es la mejor forma de aprender, leer y discutir. Eso en cuanto a colegio. Hablamos también de familia, el espacio de compartir en familia. ¿Qué nos encontramos nosotros ahorita en las familias? Yo obligo a mi hijo a leer mientras yo estoy mirando el celular. ¿Qué espacio es eso? Estamos disgregando la familia. ¿Cómo podría trabajarse eso? Toda la familia va a sacar un espacio, 15, 20 minutos de lectura. El niño no sabe leer, yo le leo. El adolescente me puede leer a mí un rato lo que está leyendo y comprendiendo, y entre todos buscar un espacio agradable que sea un espacio de compartir en el que nadie esté excluido. Entonces debemos también, como padres de familia, cambiar esos hábitos y esforzarnos por hacer hábitos comunes. Si nosotros no damos el ejemplo de la lectura, entonces nuestros hijos, nuestros estudiantes no lo van a tener. Así es. Excelente reflexión. Cristian, ¿de pronto algo por agregar? Sí, miren, hoy más que nunca estamos en la era de la información. Si en la Edad Media la gran metáfora con la que hablábamos del mundo era la del libro, hecho por Dios, escrito por Dios, hoy hablamos de la metáfora del docuverso. Es decir, estamos en un universo que esencialmente son documentos. Hoy tenemos muchas oportunidades, quizás hoy más que nunca, para leer. Solo que la lectura hoy no es entendida de una manera únicamente lineal, sino que lo que nos enseña lo digital y las diferentes manifestaciones de la digitalidad es que las lecturas se dan a través de procesos de imbricación o de hipervínculo o de multimedial. Entonces, un tip interesante de pronto para las épocas de hoy es tal vez explorar videos de TikTok de booktubers que hablen sobre libros, escuchar qué es lo que dicen. De pronto eso va generando una idea, una motivación particular para poder generar nuestros hábitos de lectura. Entonces ahí es cuando se ve esa estructura de la lectura imbrincada. Vamos de un lugar a otro construyendo nuestra propia lectura. Los audiolibros también pueden los clasificarse en esa audiolibros, posibilidad. Los podcasts. Hoy tenemos muchas posibilidades, porque también aquí entra a jugar la definición de lectura. Claro. Si leer es únicamente pasar la vista sobre un texto, o si cuando escuchamos también hacemos un tipo de lectura, o si cuando vemos una serie, una película, también hacemos algún tipo de lectura. Ahí es clave, es cómo activar las capacidades psicológicas y las capacidades básicas lingüísticas para poder comprender el mundo, que es finalmente el propósito de la lectura, hacer una comprensión propia de esto que nos pasa todos los días. Maravilloso. Mucho que hablar en esta temática hoy acerca de la lectura, pero no queremos irnos, y ya este es nuestro tercer bloque, profe, sin antes unos recomendados especiales sobre libros que sí o sí nos tenemos que leer a lo largo de nuestra vida, para que vamos chuleando los que ya están leídos y vamos de pronto mirando cuáles nos faltan. Para las personas que se inspiraron en este programa, pues comencemos a leer más. ¿Cuáles son esos libros? Bueno, voy a proponer unos 4, no tanto de la época clásica, no necesariamente la Ilíada o la Odisea, aunque sería ideal, pero sobre todo mitología griega y romana. Y de eso hay muchas maneras de acceder a esa información, porque allí encontramos grandes paradigmas de cómo entendemos nuestra cultura hoy. Claro. La Biblia es un recurso que tenemos en nuestra casa de fácil acceso, y la Biblia hay muchas maneras de leerla, no hay que leerla completa, ni todos los días un pedazo, hay que buscar algunos fragmentos. Posiblemente la mejor vía para ingresar son los evangelios, que nos cuentan historias, que es la manera en que más fácilmente hoy reconocemos productos literarios. De nuestros colombianos, obviamente la literatura se comprende casi que como literaturas nacionales, entonces
necesario leer algunas obras literarias de colombianos. Un ejercicio interesante que les propongo aquí, hoy que está tan famosa la serie de Laura Restrepo, Delirio, leer su libro y luego leer la serie. Ver la serie, claro. De pronto algo por agregar, un recomendado, profe. Bueno, pues básicamente promover muchísimo la lectura, promoverla desde el colegio, desde la familia, no viéndola como una imposición o como una obligación de es que necesitas leer para mejorar el vocabulario, para mejorar la comprensión, sino como un acto de conocimiento. Lo que estaba mencionando ahorita el compañero, como esa posibilidad de abrirse al mundo, de tener una mente abierta, de estructurar el pensamiento, de poder discutir argumentativamente, que nosotros tengamos unas opiniones más objetivas, que nos acerquen mejor al otro, con buenos argumentos, sin impulsividad, porque la lectura también nos ayuda a fortalecer esa inteligencia emocional, que es esa capacidad, primero, de fortalecer ese contacto con el otro, y segundo, esa capacidad de autoconocimiento, porque cuando yo leo me identifico con personajes del libro y en esa medida también sé cómo estoy yo por dentro. Muchas gracias, Ana. Profe, sus conclusiones. Muy bien, queridas familias, siempre va a quedar el programa en punta, mucho que decir. El leer te abre el mundo, nos permite hablar, escribir, expresarnos, compartir, conocer más de nuestra realidad. Hay un autor muy lindo, José María Capdevila, quien en su momento tenía algunos premios por la Real Academia, y dice algo que recuerdo muy bonito y es: ni probar al enemigo ni popar al amigo. ¿Qué quiso decir? Se los dejo como tarea, porque el leer nos abre también el vocabulario, la raíz etimológica, nos permite imaginar. Ellos lo hablaron, queridas familias, hay dos sentidos internos maravillosos, el de la memoria y el de la imaginación. Y dentro de la imaginación, los símbolos, todo el tema de la eidética, de los sueños, nos permite volar, nos permite imaginar, nos permite pensarnos en futuro. Y como siempre, tener esas posibilidades en casa, porque es un hábito, bien nos lo mencionaba, es un hábito que puede ser, pues claro, muy bien, digital, el ver películas, las películas nos motivan a leer, o el leer nos permite ver películas, nos lo han recomendado muchas veces, leas el libro y después va y ve la película o la serie, como en este caso. No queda sino entonces invitarlos a seguir leyendo, para construir cultura, para construir memoria, para darnos cuenta de lo que somos y de lo que seremos en un futuro. También invitarlos para que sigan conectados cada 8 días con Diálogos de Frontera y siguiendo cada uno de estos temas de interés que preparamos con todo el amor para todos ustedes. A Cristian, a Ana, profesor, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta conversación tan interesante. Agradecemos también al canal Cable Plus por la producción de este programa y a la red Oriente TV por la retransmisión. Si Dios lo permite, nos vemos dentro de 8 días en Diálogos de Frontera. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.